amigos y bienvenidos una vez más a Modelando desde cero, una serie de vídeos de AK Interactive. En el vídeo de hoy trabajaremos con los detalles y accesorios de nuestro vehículo y además de eso veremos dos técnicas de hacer chipping. Así que, si queréis descubrirlas, pasad conmigo. Como ya sabéis, a la hora de mejorar o decorar nuestras maquetas existen multitud de marcas que venden aftermarkets, es decir, piezas adicionales. En este caso estamos utilizando el set de accesorios aliados de Tamiya. En dicho set encontraremos un montón de barriles, latas de combustible y diversas lonas que utilizaban para acampar o cubrir los diferentes objetos que llevaban sobre la parte trasera de los vehículos. Así que una vez eliminadas las rebabas y preparadas las piezas como vimos en el episodio 1, pues comenzamos a imprimarlas utilizando imprimación negra de tercera generación. También será importante imprimir todas las piezas metálicas en negro, ya que una base negra será un aliado muy importante a la hora de trabajar los metales, como haremos en el próximo episodio. Una vez que todo esté imprimado y seco, seleccionaremos un tono por el que empezar a pintar las lonas. En este caso he elegido Canvas Tone, que podéis encontrar en el Signature Set de Adam Wilder, en el cual podéis encontrar todos los colores de tercera generación necesarios para llevar a cabo vuestros proyectos de vehículos aliados. En este caso he diluido la pintura con una parte de thinner y dos de la propia pintura Canvas Tone para aplicarla a aerógrafo. Como puede apreciarse, el resultado es muy fino y nos da una base perfecta para comenzar a trabajarlo. En cambio, para las latas y los barriles he elegido Forest Green. Quizá no sea el color más adecuado, pero me dará una ligera variación con respecto al tono del tanque. Toda esta fase que estoy haciendo con el aerógrafo puede hacerse perfectamente a pincel, aunque nos llevaría algo más de tiempo. Si os lo preguntáis, la presión que estoy utilizando es 1,8 bares y una aguja de 0,2. A continuación utilizaré Olive Drab número 9 para pintar algunas de las latas y ganar un poco de riqueza cromática. Para la madera utilizaré Beige Flesh y corcho para hacer el color base. Aunque posteriormente lo cubrí con Light Earth, ya que me pareció un tono más correcto. Siempre debemos estar dispuestos y preparados para hacer este tipo de variaciones en nuestros proyectos. Y a continuación preparé un lavado de Waffen Brown, mezclando un poco de pintura con muchísima agua. El objetivo de este lavado era simular tanto un poquito de suciedad como el veteado de la caja. No os preocupéis si no os queda bien a la primera, ya que encontrar el tono exacto y la dilución puede ser algo complicado, aunque ya veis que aquí fui probando un poquito de ensayo y error hasta que conseguí un resultado que me pareció aceptable. Si todavía no habéis probado esta técnica, os animo a que probéis a hacer vuestros propios lavados utilizando los productos de AK Interactive. Como veis, el mismo proceso fue aplicado a las lonas, dotándolas de gran profundidad y remarcando todos los pliegues que podemos encontrar en esta superficie. Una vez hecho esto, el método de iluminarlas es bastante sencillo, ya que solo debemos preocuparnos de volver a pintar las zonas más prominentes de la tela para así remarcar la luz. No hace falta que demos una pincelada gruesa, con pequeños puntitos, o también podemos llamarlo stippling, en las zonas más remarcadas, pues conseguiremos dotarla de profundidad sin que se note demasiado el trazo. Una vez hecho esto, podemos repasar los correajes de cuero utilizando el color chipping. En cuanto al bidón de combustible, podríamos trabajar el óxido utilizando óxido oscuro, al método tradicional de hacer pequeños puntitos con el pincel. Pero, como todos sabéis, tenemos unos nuevos productos en AK Interactive llamados pigmentos líquidos, así que
qué mejor superficie para probarlos que este bidón que va a estar expuesto a todo tipo de elementos y que por lo tanto va a deteriorarse. Como veis, cogiéndolo directamente con el pincel, vamos extendiéndolo por diversas zonas del bidón. En este caso, pues por la tapadera. Si por ejemplo el color o el efecto quedase demasiado fuerte, podríamos diluirlo utilizando su thinner. Como por ejemplo aquí me he pasado un poquito aplicándolo, pues humedeciendo un poquito el pincel en thinner, vamos repartiendo todo el efecto por la superficie, dotándolo de un efecto más realista. A la hora de aplicar el óxido y el weathering, no debemos seguir un patrón en concreto, ¿vale? Entonces tenemos que ir variando las pinceladas y el trazo donde depositamos el pigmento un poquito de forma aleatoria para que quede un efecto verdaderamente realista. Yo por mi parte prefiero aplicar gran cantidad del producto y posteriormente ir retirándolo con la ayuda del thinner. Aunque vosotros también podéis optar por diluir el producto y dar unas pinceladas que sean un poco más controladas. Mientras el óxido oscuro todavía sigue húmedo, empiezo a aplicar el óxido claro. El motivo de esto es conseguir que se fundan ambos efectos y que se note una transición mucho más limpia y mucho más suave como correspondería a este tipo de óxido en la realidad. Por último, y para dotar a nuestro barril de un poquito más de personalidad y realismo, simularé una fuga de aceite utilizando Engine Grease de Apteilung 502. Como veis, este producto de óleo también tiene muy alta trabajabilidad, ya que me permite corregir el trazo mientras aún está fresco el producto. Como puede apreciarse, una vez secos los pigmentos líquidos quedan totalmente mates y de un acabado genial. Tras esto, con Rubber Black, empezaré a pintar las gomas de las diferentes ruedas del vehículo. Este es un color perfecto para este tipo de piezas, así que os lo recomiendo muchísimo, ya que os va a venir muy bien en multitud de proyectos. La mayor precaución que debemos tomar a la hora de pintar los diversos accesorios y partes más pequeñas del vehículo es tener mucho cuidado de no manchar las partes que ya habíamos pintado anteriormente. Aunque no os preocupéis, ya que con la ayuda del weathering y otros productos pueden disimularse estos errores. Pasemos ahora al plato principal de este vídeo, el chipping. Para llevarlo a cabo necesitaremos una paleta húmeda, ya que esta será nuestra principal aliada para evitar que se seque la pintura. En este vídeo veremos dos formas de aplicar el chipping. En primer lugar, podemos utilizar una esponja y haremos pequeños detalles con un pincel muy afilado. Los colores que vamos a utilizar serán Light Earth, Dark Rust y por último negro. En primer lugar os voy a mostrar cómo lo hago con el pincel y para ello sitúo los tres colores en nuestra paleta húmeda. No os preocupéis, ya que la humedad de la propia paleta mantendrá la pintura fresca y podremos utilizarla durante mucho tiempo. Otro punto a favor de la paleta húmeda es que la pintura al posarse sobre ella adquiere cierta humedad, lo cual hará mucho más fácil diluirla. Además, si terminamos nuestra sesión, podemos guardarla perfectamente en el frigorífico y seguir al día siguiente. Ahora estoy haciendo una mezcla de Dark Rust y negro, para obtener un tono que sea parecido al del chipping, o sea, como a pequeños desconchones que sufre la pintura, dejando a la vista el metal o la capa intermedia de pintura, ¿vale? Como veis, esta técnica no tiene mucho misterio, solo debemos ir aplicando pequeños puntitos aleatorios alrededor de las zonas que más desgaste sufrirían del vehículo, pues como estos protectores de los puertos de visión y pues las esquinas, diversos enganches que tiene el tanque para atar el equipaje o diversas cajas y cachivaches que puedan llevar los soldados, así como las placas que están más expuestas a los elementos, como por ejemplo estos guardabarros.
A la hora de aplicar el chipping debemos tener en cuenta que muchas veces menos es más. Más vale una pincelada fina que pasarnos y cometer este tipo de errores como puede observarse en este guardabarros. Así que armémonos de paciencia y vayamos trabajando poco a poco las superficies del tanque, intentando no repetir mucho los patrones para que quede un efecto realista. Lo cierto es que esta técnica puede llevarnos mucho tiempo, así que será necesario tener mucha paciencia y pues tolerar un poquito la frustración, ya que inevitablemente cometeremos errores. Pero no os preocupéis, porque nadie es perfecto y nadie sabe hacerlo todo desde el nacimiento, así que la práctica os hará maestros. Y ya os digo que en un tanque tan grande como este vais a tener muchísima práctica. Con este tipo de técnica a pincel no solo podemos hacer diversos desgastes, sino que también podemos hacer rozaduras en la pintura utilizando para ello la punta afilada del pincel, haciendo trazos muy finos. La dilución de la pintura en estos casos será clave, ya que una pintura muy diluida será muy difícil de controlar, mientras que por otra parte una pintura poco diluida quedará rugosa. Lo mismo se aplica a la técnica de la esponja, en la que tras cortar diversos trocitos de esta esponja y vaciar la mayor cantidad de pintura posible sobre una servilleta, vamos aplicándolo en patrones irregulares alrededor del tanque. Esta técnica es muy adecuada cuando vamos a trabajar en superficies grandes, y la única pega que tiene es que puede ser complicado controlar la cantidad de pintura que hemos descargado en la servilleta, y arrastrar la esponja puede crear diversas manchas que no quedan muy realistas, así que para mí es una de mis menos preferidas, aunque quería mostrarosla en el vídeo. Aunque por otra parte, la combinación de ambas técnicas puede darnos un resultado ciertamente muy realista, como estamos observando, ya que parece que nuestro vehículo está salido de una durísima lucha en el bocage. Ahora con Light Earth vamos a perfilar poco a poco algunos de los arañazos que hemos hecho en las superficies del vehículo. Esto creará la sensación de una pintura, de una capa intermedia de pintura que hay entre el metal desnudo y la pintura propiamente dicha del vehículo. Esta técnica puede que no sea tan realista, pero sin duda dota de una gran luminosidad y de vistosidad a nuestro vehículo. Ya que simplemente el chipping con el color que hemos utilizado, ese marrón oscuro, podría parecer simplemente barro, y aunque pues ya os digo que esta técnica no es completamente realista, sí que es muy vistosa y pues también nos ayuda a afilar nuestra habilidad con el pincel, así que os recomiendo encarecidamente que lo hagáis, ya que como podéis observar el resultado es francamente bonito y no nos va a llevar demasiado tiempo si lo tenemos comparado con el tiempo que ya nos ha llevado a hacer el chipping anterior. Por último será el momento de pintar las diversas herramientas que iban en el lateral del carro, como el hacha, el pico y estos utensilios y palancas de metal. Para la madera utilizaremos Mahogany Brown. Como veis, intento que mi pincelada sea lo más precisa posible para evitar, en medida de lo posible, manchar la superficie del vehículo, así que aquí una vez más deberemos armarnos de paciencia. Una vez hecho esto, cubriremos todas las partes metálicas de las herramientas con negro. Esto nos dará, como ya dije antes, una base perfecta sobre la que trabajar los metales en el próximo vídeo, en el que hablaremos sobre el montaje de las orugas, pigmentos, metales y montaje final de la escena, así que no os lo perdáis.
Bueno amigos, como veis, la construcción y pintado de este Sherman poco a poco va llegando a su fin, pero aún quedan multitud de técnicas y de efectos que vamos a descubrir en Modelando desde cero, así que no te pierdas el próximo vídeo. ¡Hasta la próxima!